Segunda de Samuel, capítulo 12, vamos a leer algunos versículos que ya el sábado pasado también nos habló la palabra de este capítulo del Salmo 51. Y hoy vamos a ver otro personaje que tuvo una vida difícil, también a causa de sus decisiones. Pero vamos a ver cómo interviene Dios en estos asuntos. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 23, versículo 13. Gloria a Dios. Póngase de pie cuando tenga esta palabra. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13 dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: ¿también Jehová ha remitido tu pecado? No morirás. Ahora pasamos al versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Verso 22. En la pregunta, que sería la segunda parte del versículo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y el verso 23, al final de la pregunta: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que acabamos de leer, esta palabra que revela nuestros corazones, que muestra tu esencia, Señor, esa esencia de piedad, de misericordia, de amor. Sí, Señor. Que tú eres un Dios justo, que amas la verdad, que amas la justicia. Gracias, Jesús. Pero sobre todas las cosas amas a tu creación. Aleluya. Y el hombre, ya sea hombre, mujer, es tu creación. Y en esta palabra podemos ver, Señor, cómo tú obras con piedad y con misericordia a millares. Como la misma palabra lo declara. Señor, que esto sea revelador para nuestras vidas. Que esta palabra sea sembrada en nuestra mente, en nuestros corazones. Que lleve fruto a su tiempo. Que nos enseñe a amar. Que nos enseñe a esperar en el Señor. Que nos enseñe a reconocerte como nuestro Dios soberano y digno de recibir toda adoración. Padre, que nos revele la forma de reconstruir nuestro altar y de presentarnos delante de tu presencia cada día, Señor. Cada día por el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias al Señor. Creo que no es necesario profundizar tanto en lo que sucedió antes de este pasaje que está en Segunda de Samuel capítulo 11, porque ya lo hemos ya se vino compartiendo y lo hemos leído. Y este momento de la vida de David debe ser el peor momento de su historia. La caída, el golpe, ¿qué será después? Toda esa serie de preguntas que nacen desde la humanidad de una persona cuando se da cuenta de que cometió un error y más aún el peso, el golpe, el ruido es mayor cuando se da cuenta que cometió un error grave. Los errores traen consigo dolores, momentos que no lo podemos obviar y saltar, sino que lo tenemos que vivir y transitar. Y ahí cuando David nos enseña a través de estas palabras, dice que se le presentó el profeta Natán a pedido de Dios, mediante una parábola, le relata la secuencia de hechos que había transitado David en todo el capítulo 11 y con la serie de decisiones
fue tomando David hasta llegar a este capítulo 12, con una Betsabé que había dado a luz un hijo que, como el mismo David hablaba en el Salmo 51, que él había sido engendrado en pecado. ¿Recuerdan por qué? Porque la edad del padre David era un hombre adulto, mayor, y se hace cálculo que la mamá de los otros hermanos de David también era de una edad cercana a este hombre, y posiblemente físicamente la mujer ya no podía concebir. Por lo que David nació de una mujer en edad o con capacidad física para concebir y dar a luz. Por eso David, en el mismo Salmo 51, él dice que él fue engendrado en pecado. En pecado fui formado en el vientre de mi madre, decía David, escribía en el Salmo 51. Este hijo que le nace también seguía lo mismo que su papá, porque el pecado había sido engendrado. Sobre ese pecado David tomó otra decisión que ir sobre la vida de Urías Eteo. Por ahí no va a sonar bien, pero David, al ser rey, él no podría haber exiliado a Urías Eteo. Lo hubiera mandado a su tierra, porque él era Urías Eteo, porque era de esa tierra. No me acuerdo cómo se llama la tierra donde venía él. Era Eteo. ¿Sí? Lo podría haber mandado, le podría haber dado riquezas, lo podría haber mandado lejos, pero David resolvió que Urías Eteo no viva más. Tenía cierta conciencia David para decidir, mas no eran las decisiones correctas. Y David seguía su vida normal, porque hasta esto ya la había tomado como esposa a Betsabé, siguió el ciclo del embarazo, nació este niño, y miren cuánto tiempo pasó desde los hechos de David hasta que se presentó el profeta Natán a revelarle a David cuántos meses él vivió ciego. Porque aquí habla que el niño nació. ¿Cuánto le lleva un niño normal gestar sin nacer? Todas son madres y no saben cuánto tiempo le lleva a un niño gestarse en el vientre para nacer. 9 meses. ¿Sí? Ahora no saben, digamos, cuánto tiempo lleva un embarazo. De pronto nadie sabe. Y menos mal que está Julita. ¿Cuántos son acá? 9, ¿sí? 9 por 9, 81 meses estuvo embarazada Juli. Que no me escuche porque me tira la oreja. 9 meses, ¿sí? Y el profeta se presentó. En realidad no eran tanto los 9 meses, porque acá dice que al poco tiempo de nacer el niño enfermo. Pero bueno, David estuvo un tiempo cegado, sin darse cuenta, y vaya cuántas explicaciones más le podemos dar al asunto. La cuestión que Urías ya no vivía, Betsabé había dado luz o estaba por dar a luz. En el palacio había gente que sabía toda la historia, a lujo de edad. Miren de esas personas, esas cosas, a veces la pasamos por alto, pero son detalles para no pasar por alto. Había gente, alguien la fue a traer a Betsabé, porque la Biblia dice que David la mandó a buscar. Ese que la fue a traer no vino y chumbió en todo el palacio diciendo que el rey va a hacer tantas cosas. Y a veces la iglesia tiene tanto espíritu de chusma que cuando cae uno, cuando se golpea, lo primero que hacen es publicarlo en todas las primeras planas. Cosas que suceden. Pero a David sus siervos lo cuidaron. ¿Estaban cuidándolo de algo bueno? No estamos evaluando, sino que ellos se mantuvieron en el lugar cuidando a su rey.
como el siervo de Acab, que era temeroso de Dios y que él había escondido en 2 cuevas, 50 profetas en cada cueva. Le servía a Acab, pero él temía a Dios y hacía actos para agradar a Dios, independientemente de la forma que lo tenía que servir a Acab. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Estos siervos que la Biblia no los nombra ni con apellido ni con nombre, pero son quizás actores de reparto, pero hicieron algo que nos enseña a la iglesia que nosotros, cuando el hermano se golpea, cuando el hermano se cae, lo tenemos que cubrir como nos cubriría Dios con sus alas. Él nos protege con sus alas y nos pone bajo cubierto. Estos son mis polluelos, yo los voy a poner acá. Acá se van a recuperar, debajo de las alas del Señor. Porque el que cae en pecado, hermano, sufre y sufre mucho. Camina sufriendo. David dice en el Salmo 51, escribe que el pecado estaba delante de él. Pero él le pedía a Dios, lávame, límpiame con hisopo y seré puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y le decía, Señor, solo contra ti pequé. Contra él. Aleluya, gloria a Dios. Y Natán le dice a David, previamente en los pasajes del 10, le da una noticia poco agradable para el rey, que no se iban a apartar los problemas de su casa. Y si usted que le terminó de leer 2 de Samuel vio que después de esto empezaron los problemas en la casa de David. Amón y Tamar, un Absalón queriendo usurpar lo que no le corresponde, violando el 4.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. A Absalón no le importó eso. Muerte y asesinato entre hermanos. Aleluya. Porque la palabra de Dios, duela o no, se cumple. Pero hermanos queridos, la gran noticia, la buena nueva es Jesucristo. Jesucristo nació por el más puro de los santos, que posiblemente haya sido Juan, el discípulo amado, que vivió hasta viejo. Pero también Jesús nació por el ladrón que estaba colgado al lado de él en el madero, sin haber tenido una vida santa. Jesús también nació por aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo y que él dijo, a ver, el que esté limpio tire la primera piedra. Jesús fue directo a la conciencia de los jueces. Jesús también nació por la samaritana. Jesús nació para que un gadareno con más de 2.000 demonios, atormentado de por vida, reciba la libertad. Jesús nació en el tiempo que María Magdalena, una mujer, iba a caminar con 7 demonios. Vaya a saber cuánto tiempo anduvo María Magdalena. Pero Jesús nació en ese tiempo para darle libertad. Gloria a Dios. Que Lázaro iba a enfermar e iba a morir de una forma repentina. Jesús estaba ahí para llamarlo a la vida. Jesús está al lado suyo para acompañarlo en su diario caminar. Gloria a Dios. A veces la iglesia, con las acusaciones, no la iglesia, porque la iglesia es santa. Por ahí cometemos el error de hacer a la iglesia responsable de los actos de los hombres. Y es en realidad el acto de los hombres, la boca de los hombres, el dedo de los hombres, que a veces nos hacen entender que Dios no nos ama a causa del pecado. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús añade esa palabra, porque yo no he venido a jugar al mundo, he venido para que el mundo sea salvo a través de mí. Jesús trayéndolo a un lenguaje más terrenal. No me importa el nivel de pecado, porque yo los puedo limpiar y lavar a todos y hacerlos más puros, hacerlos blancos, porque Dios Padre me ha dado esa potestad para sanar, para curar, para levantar, para libertar y para dar vida, y vida en abundancia.
Gloria a Dios. David estaba en un tiempo que no había redentor. O no se sabía todavía de Jesucristo. David era el primero en el linaje. El linaje llega hasta David y de David nace una nueva cuenta hasta el nacimiento de Jesús. David era el primero en esa secuencia, el pecador, el asesino, o como quieran llamarlo. Después nace Salomón. Salomón tiene mellizos. Salomón no, la mujer de la esposa de Salomón, una de las 1000, tiene mellizos. 1000 mujeres tuvo Salomón. Bueno, una de esas 1000 tuvo mellizos. Roboam y Jeroboam. Ahí se divide el reino. Ya lo va a ver. Está leyendo Reyes, ¿no es cierto? Bueno, en Reyes, Crónicas, va a ver todas esas historias, bonitas historias del pueblo de Dios. Hasta llegar a Jesús. Pero hay algo que la Escritura tiene. Y a veces no se da cuenta. Se cuenta la parte que a veces como que hasta disfrutarían algunas personas acusando a la gente de pecado. Si ya sabemos que somos pecadores. No hace falta un pastor diciendo toda la hora pecado, pecado, carne, carne. Si somos así. Por eso nace Jesús, ¿y no? ¿Desde cuándo somos así? Y desde la desobediencia de Adán. Como dice la Biblia en Hebreos. A causa de un hombre entró el pecado. Pero a causa de otro hombre vino la redención y el perdón de Dios. Jesucristo. Constituido sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. David estaba en la hora más oscura de su vida. Si él tenía la posibilidad de hacer un hoyo y esconderse ahí de por vida, lo hubiera hecho. Si él quería meter su cabeza y no aparecer más, lo hubiera hecho. Cuando el profeta Natán le abrió los ojos, David se reconoció y dijo, David a Natán, pequé contra Jehová. Si nosotros tuviéramos que ver esta frase de David, Natán, pequé contra Jehová. Nosotros estamos leyendo una frase, mas no estamos viendo ni el semblante de David, ni el sentimiento de David, ni el rostro de David, como para poder entender que más allá de esta frase hay un corazón roto. Hay un momento de David que él abrió los ojos y empezó a ver y a contemplar y a mirar a los costados. Ya no tenía Urías Eteo para pedirle perdón. Por ejemplo, gloria a Dios, David se reconoció, se le abrieron los ojos. ¿Y qué hacemos con eso? Gloria a Dios. Inmediatamente el profeta le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Remitir significa lo apartó, lo sacó. No morirás. Porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la Biblia. Mas la gracia de Jesús es para salvación, para el perdón. Esto que vemos acá, pan y copa, copa y pan, es la obra de Jesús en el madero para remitir los pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanos, para reedificar el altar, que venimos hablando del altar, para volver a construir o arreglar el altar, como dice el profeta, escribe el profeta Elías, o como se escribe en Primera de Reyes, capítulo 18, y Elías arregló el altar. Primero tenemos que reconocer qué parte del altar está roto, qué parte necesita más reparación. ¿Será la parte del perdón? ¿Será la parte del ego? ¿Será la parte de la humildad? ¿Será la parte del amor al prójimo? ¿Será la parte de buscar a Dios en todo momento o de leer la palabra en todo momento? ¿Cuál parte del altar necesita arreglo? Acá David
realmente su corazón, sus sensaciones habrán sido muy fuertes con una señal. Si Dios resolvió que David iba a morir, ¿qué cree usted que pasó con David? ¿Qué se imagina que pasó en su corazón? Se reconoció el pecado y ¿qué pasó ahí? Instantáneo fue eso. Se arrepintió de lo que hizo y se arrepintió de corazón. Cuando uno se arrepiente de corazón, dice que ahí el Espíritu Santo de Dios puede obrar cuando hay arrepentimiento genuino. ¿Qué haremos? Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le entró la desesperación a los 3.000 hombres. ¿Qué haremos? Cuando lo escucharon hablar por primera vez después de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué haremos? La Biblia dice que se compungieron, ¿saben? Si los escucháramos a esos corazones iban a ser así, acelerados, agitados, porque esa es la demostración humana del sentimiento, el corazón. No solo late por los bellos o las bellas, también late cuando se arrepiente el corazón. Y eso es lo que ve Dios, la profundidad. Así de Samuel, ¿cómo le dijo a Samuel? Que leímos Samuel. Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos, sino que mira el corazón. Ahí, cuando el corazón se compunge, ¿saben qué? Le compran la voluntad a Dios, le compran la misericordia, le compran la bondad, le compran el amor. Porque Dios se agrada de esos corazones humildes, quebrantados. Porque ahí, cuando se quebranta usted, quiere sembrar. Yo no le voy a enseñar a sembrar, usted me va a enseñar a sembrar a mí. Pero usted, para sembrar algo, primero tiene que escarbar la tierra, remover la tierra. Y si la tierra es dura, tendrá que golpearla, quebrarla, partirla, para abrir y poner la semilla. Cuando el corazón es duro, el Espíritu de Dios no puede entrar. Se tiene que quebrantar. ¿Hace cuánto que usted no llora en la presencia de Dios? En su altar. Pues, Padre, te doy gracias, gloria a Dios, amén, gracias Señor, gloria a Dios. ¿Hace cuánto que no desliza una lágrima por la mejilla? Y en el altar nadie nos ve. No tenemos que hacer altar a mitad de la ruta para que nos vean. Porque Papá Dios nos pide que estemos en privado, cerrada la puerta, un solo a sola o solo. Y darle gloria a Él y quebrantarnos en su presencia y que empiecen a correr las lágrimas. Y ahí es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hermanos, hay personas que no quieren amanecer un día más, pero se levantan en el poder del Espíritu de Dios. David no quería más días en su vida después de darse cuenta. Pequé contra Jehová, Natán, pequé contra Jehová. Como si Natán le hubiera dado una respuesta, no le iba a dar nada el mensajero. Pastor, pequé. Me tengo que poner a llorar con usted. Llorar con los que lloran. Reír con los que ríen. Celebrar con los que celebran. Pastor, pequé. Oh, no sos digno de ser llamado hijo de Dios. Has pecado. Y los pecadores no entran al cielo. Tristemente son dos actitudes que puede tomar el pastor. Actitudes de hombre. Porque el Espíritu de Dios hace otra cosa. David en su dolor, hermanos, y esta es la gran enseñanza de esta palabra, ya sabía que él no iba a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se presentó al momento que nació este hijo de David con Betsabé, o sea, 9 meses. 9 meses. Por 9 meses estuvo David ciego. Y Betsabé también. La casa andaba ahí medio a la deriva. 9 meses.
Hasta que un día vino la palabra del Señor. Pues la palabra del Señor va a llegar en un momento oportuno. Nunca llega tarde, nunca llega después. Llega en el momento justo y cuando tiene que ser oportuno. En ese momento, ahí llegó el profeta Natán. Ahí le habló. Ahí le hizo ver de su error. Ahí se arrepintió David. Pero Dios ya había establecido algo. El hijo que le nació ciertamente morirá. Y se fue Natán. Se fue a su casa, dice la Biblia, no se fue a la escuela de profetas, ¿no? Se fue a su casa, dice. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Sigue teniendo gente que lo cubría a David, que lo acompañaba. Los ancianos, por ejemplo. Y el séptimo día murió el niño. Pasaron 7 días desde que vino palabra de Dios del profeta Natán, que se enfermó el niño, y 7 días después murió. Y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Eso pensaban los siervos de David porque lo veían muy afligido. Ellos están dando crédito del estado del rey, tirado a tierra, sin comer, sin beber, orando, intercediendo por su hijo. Gloria a Dios. Cuántas enseñanzas, Señor. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, cuchicheando, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron a crujir de dientes con temor: ha muerto. No le querían decir, dice la palabra. Y David confirma que el niño murió. ¿Qué hizo David? Y esta es la gran enseñanza. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. ¿Y a dónde fue David? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y a dónde fue? Y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo David? Y adoró. Gloria a Dios. Aleluya. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Porque Él no ha dejado de ser Dios. Sigue siendo Dios y está sentado en el trono. Puso a la tierra como estrado de sus pies, porque Dios no ha dejado de ser. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Acá vemos un hombre cargando el pecado, que dice la palabra, que entró a la casa de Jehová y le adoró. Porque, hermanos queridos, tenemos que ser demasiado inteligentes y demasiado sabios para darnos cuenta que cuando pecamos tenemos que correr a la casa de Dios a adorarle. Porque es la única. Gloria al Señor. Aleluya. Después de adorarle, después de estar en el altar de Dios, de adorarle a Jehová, ¿cómo le habrá adorado al Señor? Un Salmo 23, un Salmo 91, un Salmo 34. De continuo estará mi alabanza en mi boca. Busqué a Jehová y lo encontré. Clamé a Jehová y me oyó. Y David no conocía otra forma de adorar a Dios. Humanamente pensamos: ¿qué me voy a presentar delante de Dios con todos los errores que tengo? ¿Qué me va a aceptar a mí el Señor? Y este hombre acababa de cometer los 2 peores pecados, si lo ponemos en el escalímetro o en la escala de los hombres. Porque para Dios todos los pecados son iguales. Y si soy David, por ahí se decía, si yo hubiera sido David, hubiera tenido un martillo en la cabeza, hice esto, hice lo otro, hice lo otro.
Pero David, con toda esa mochila, esa carga que tenía, sumado que acababa de morir su hijo, estaba bien del corazón físicamente hablando David, ¿no? Por las angustias que estaba viviendo, ¿no? Se levantó, se bañó, ungió su cabeza, se puso perfume, cambió sus ropas, se puso elegante el rey y fue a la casa de papá Padre, de papá Dios, a la casa de Jehová y le adoró. No fue a reclamarle, fue a adorarle, decirle gracias Señor. Gracias por no sacarme de tu presencia. Gracias por crear en mí un nuevo corazón. Gracias por darme un espíritu recto, como dice el Salmo 51. Porque cuando David estaba, estoy casi seguro, lo vamos a saber en el cielo, estoy casi seguro, que los 7 días que estuvo tirado a tierra, en su mente y su corazón estaba escribiendo las líneas del Salmo 51. Porque él estaba buscando el perdón de Dios y tratar de convencerlo a Dios de que se vuelva sobre la decisión sobre el niño. Pero todo lo que establece el Señor es justo y está bien. Es lo que tiene que ser. Duele mucho, pero es lo que está bien. Porque en eso Dios va a hacer cosas. En eso Dios va a transformar. En eso Dios va a cambiar. Gloria a Dios. Y le dijeron sus siervos, ahora los siervos estaban totalmente confundidos. Supongamos 2 horas. Tenían un hombre tirado en la tierra sin comer hace 7 días, sin beber, sin bañarse. No estuvo los 7 días David tirado de panza al piso porque físicamente le hubiera pasado algo al cuerpo de estar así, pero él se revolcaba en el piso. No se levantaba del piso, se revolcaba y estaba dolido, triste, amargado, arrepentido, contristado, quebrantado en la presencia del Señor. ¿Cómo Dios no lo iba a transformar con ese corazón roto? Entregado al Señor. Y estos hombres, los siervos que lo han visto 7 días hacer eso, de pronto lo ven bien. ¿Por qué estaba bien ya David cuando van a hablar con él? El Señor, lo entendemos. A ver, explicamos un poquito. ¿Por qué estaba bien? ¿Por qué David acaba de ponerse bien? Porque eso es lo que sucede después de adorar a Dios. Ese es el efecto de adorar a Dios. Viene la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7, 8. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, llorabas. ¿Se da cuenta cómo estaba David? Y muerto él, te levantaste y comiste pan. No entendemos, David. Qué bueno que era el rey que los dejaba hablar a los siervos, ¿no? Qué humildad. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Quién sabe si al adorar a Dios no le mueve una fibra de su corazón y cambia de opinión? Porque hay un profeta que cruzó 2 veces el patio, primero para dar una noticia, arregla tu casa porque vas a morir, y el rey que recibió esa noticia dice que se pegó a la pared. Señor, toda mi vida fui íntegro. Declamó. Y el profeta iba caminando de nuevo por el patio y vino por palabra de Dios y le dijo, vuélvete, dile que va a vivir 15 años más. Porque hay oraciones que le detonan la fibra a lo más profundo de Dios y él
acude a esas oraciones y cambia, pero cambia para bien. Gloria a Dios. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Gloria a Dios. David iba a ir a la presencia del Señor, porque ese niño fue a la presencia de Dios. Él era el inocente en todo este asunto. Ese niño nacido era el inocente. Y como inocente, y porque Dios es justo, fue directamente a la presencia de Dios. Es envidiable la vida de ese niño. Y entiéndase bien, iglesia. Vivió 7 días. Nació su espíritu, no importa cómo, nació, vivió 7 días y ya estaba en la presencia de Dios, donde está morando en la eternidad. Si usted quiere, cuando llegue al cielo, dice, pero ¿dónde está el primer hijo de David y Betsabé? Y alguien le va a señalar a él. Lo va a ver bebé, ¿no? Va a estar bebé, porque el bebé se fue a la presencia del Señor. Su cuerpo fue glorificado, bebé. Va a ser uno de los tantos bebés, como esos que tiraron al Nilo, como los que mandó a matar Herodes, de hasta 2 años. Todos ellos van a estar ahí en la presencia de Dios, nosotros lo vamos a ver y vamos a recordar las Escrituras, porque las cosas buenas las vamos a recordar. Lo que no vamos a tener es llanto ni dolor. Esa es la promesa de parte de Dios para el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Todo lo que leemos ahora lo vamos a comprobar en el cielo. David dijo, yo voy a él, yo voy a ir a él, yo lo voy a ver, mas él no volverá a mí. Y David, después de adorar a Dios, tuvo la fuerza, el contentamiento para consolar a Betsabé. Y esto es para agarrarse de los pelos. Al leer estas palabras que continúan, este versículo que continúa, y consoló David a Betsabé, su mujer, ya no era la de Uría Oteo, ahora realmente Dios le reconocía a Betsabé como mujer de David. Llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Y esto nos deja revelado el profundo amor que tiene Dios por su creación, el cual amó Jehová. Jehová lo amó a Salomón. ¿Y de qué forma lo amó? Al hijo que iba a cargar la historia de sus padres. Porque la historia no se borra. Los acontecimientos vividos no se borran nada. Están escritos a tinta. Y Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos y seguirá siendo igual. Un corazón endeble, un oído sensible, un corazón dispuesto a perdonar y a hacer piedades y misericordias y a millares. Y con lo gratificante para el ser humano que en los tiempos de David no había un Jesús, mas en estos tiempos existe un Jesús que por si nos faltaba algo tenemos abogado, tenemos sangre, hay un cuerpo. 2 tiempos del amor de Dios en estos tiempos, porque de tal manera nos amó, el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Eso significa Salomón, ¿no? Jedidías, esto es amado de Jehová. Si usted vuelve al capítulo 7 del pacto que hace Dios con David, diciéndole que él no iba a construir casa, mas un hijo de él lo iba a hacer, y que Dios le prometía a David, yo le voy a hacer por padre y él me será por hijo. Si se porta mal, lo voy a castigar con vara de hombre, pero al final estará en mi presencia. Al final tendré misericordia de él. Dice en el capítulo 7 de 2 de Samuel, el pacto. Y este es el hombre, el muchacho, del cual Dios hizo promesa a David. Salomón fue el elegido. Dios lo acababa de elegir. Dios lo acababa de elegir, hermanos.
Nosotros por ahí tenemos, yo sé que es mucho, a veces hablar de mucho, pero Dios tuvo que reescribir la historia de David Betsabé. Y en eso la reescribió de tal manera que son del linaje de Jesucristo. Porque ese es Dios, el que hace piedad y misericordia a millares. No se olvide de eso. Dios le ama. Dios le ama con amor eterno. Él conoce nuestras debilidades. El apóstol Pablo escribe: cuando me hago débil, Él se hace fuerte. Juan el Bautista decía, escribía, hablaba: es necesario que yo mengüe para que crezca Él. Es necesario que nosotros nos hagamos así, chiquititos, para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sepa que Dios le ama, como le amó a David, a pesar de todo, al gran cantor de Israel.